Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Has sentido alguna vez que una historia de amor tenía todo para ser eterna, pero de repente, se desvanece como si nunca hubiera existido? Pues eso mismo parece haberle ocurrido a uno de los actores más deseados del momento, Can Yaman, y su ahora expareja, la misteriosa DJ argelina Sara Bluma, conocida por algunos como Chichani. Cuando todo parecía ir viento en popa, con declaraciones públicas, viajes exóticos y fotos que destilaban pasión, de un día para otro, el silencio. Y no cualquier silencio, sino ese que hace ruido. Can, quien está disfrutando del enorme éxito de su papel protagónico en Sandokan para la RAI, parecía tenerlo todo. Fama, proyectos internacionales y una historia de amor que parecía sacada de una telenovela. Pero detrás de las cámaras, algo se rompió. En el programa Domenica In, la presentadora Mara Venier notó su incomodidad al hablar de su vida sentimental, tanto así que evitó presionarlo. Ahora entendemos por qué. En la más reciente edición de la revista Diva Edona, el propio actor lo ha confirmado. Con Sara se terminó. Ahora busco el amor verdadero. ¿Pero qué pasó realmente entre ellos? Los rumores comenzaron hace semanas. Los fans, siempre atentos, notaron movimientos sospechosos en redes sociales. Lo primero fue que Can y Sara dejaron de seguirse mutuamente. Y seamos honestos, en 2025, eso es prácticamente una declaración oficial de ruptura. Luego vino el golpe definitivo. Sara cerró por completo su cuenta de Instagram. Así, sin aviso, sin explicación. La última vez que se les vio juntos fue el 29 de octubre en Tenerife, durante una visita oficial al Cabildo. Aquel día compartieron una imagen sonriente, aparentemente cómplices. Pero fue la última. A partir de entonces, solo el eco de lo que fue. Y justo antes de desaparecer de redes, Sara compartió un texto que dejó a más de uno con el corazón encogido. Me debo una disculpa por todas las veces que puse a otros por delante de mí, por dudar de mi valor y conformarme con menos de lo que merezco. Estoy aprendiendo a tratarme con la misma amabilidad que doy a los demás. ¿Puede haber algo más claro que eso? La DJ, que ya había sido blanco de críticas en el pasado por su relación anterior, de la cual tuvo un hijo, se vio obligada incluso a defenderse públicamente, asegurando que jamás fue infiel y que, por el contrario, fue víctima de violencia emocional y física. Una confesión que no solo impactó a sus seguidores, sino que también pareció afectar la estabilidad de su nueva relación con Yaman. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿El amor mediático es sostenible cuando el pasado pesa tanto? En este caso, todo indica que no. Aunque el inicio de su romance fue ardiente y lleno de gestos públicos, también estuvo marcado por tensiones, malentendidos y, según algunas fuentes cercanas, múltiples discusiones privadas que fueron desgastando lo que una vez fue un vínculo apasionado. La revista lo dice claro en su portada. Se terminó con Sara. Ahora busco el amor de verdad. ¿Es esta la manera de cerrar un capítulo para siempre? ¿O será solo una pausa en una historia que aún tiene algo por decir? Lo cierto es que Can, a pesar de estar más brillante que nunca en lo profesional, parece seguir en esa eterna búsqueda de estabilidad emocional. Primero fue Diletta Leotta, luego los rumores con Francesca Chillemi y ahora Sara Bluma. ¿Quién será la próxima? Lo que sí sabemos es que, en el mundo del espectáculo, el amor puede ser tan fugaz como intenso. Y mientras las cámaras siguen rodando y los focos lo iluminan, Can Yaman continúa buscando algo que, quizás, no se encuentra sobre los escenarios ni entre los aplausos: el amor real. Pero, ¿qué es realmente el amor de verdad que busca Can Yaman? ¿Es esa conexión que trasciende lo físico, que sobrevive a los focos, al juicio de las redes sociales y a las heridas del pasado? Porque si algo ha quedado claro en sus relaciones anteriores, es que, por muy intensa que sea la pasión inicial, el peso de las expectativas y la exposición constante pueden convertirse en enemigos implacables del romance. Y no hablamos solo de la presión externa. Las propias inseguridades, las cicatrices no cerradas, los fantasmas de relaciones pasadas, todo eso también juega. En el caso de Sara Bluma, parece evidente que venía lidiando con su propio proceso de sanación. La frase que compartió antes de desaparecer de las redes sociales es, en sí misma, un grito de introspección, de ruptura interna, pero también de renacimiento. Una mujer que se reconoce vulnerable, pero decidida a no repetir viejos patrones. Mientras tanto, Can continúa en el ojo del huracán mediático.
Cada movimiento suyo genera titulares, especulaciones, suspiros. Pero detrás del magnetismo, del cuerpo esculpido y de esa sonrisa que desarma, hay un hombre que, como cualquiera, también tropieza, también sufre. La diferencia es que lo hace con millones de miradas encima, algunas comprensivas, otras no tanto. Algunos insiders del entorno de Yaman aseguran que, aunque la decisión fue mutua, él no salió ileso de la ruptura. Al parecer, había en él una voluntad real de construir algo estable con Sara, de apartarse del ruido, de encontrar en ella un refugio. Pero a veces, querer no es suficiente. Las heridas no sanadas, las diferencias de carácter y la falta de privacidad terminaron erosionando esa ilusión. Y ahora, con el rodaje de Sandokan en pleno auge y su agenda más llena que nunca, Khan se enfrenta a ese equilibrio casi imposible entre la carrera y la vida personal. Porque por mucho que uno tenga éxito, fama y oportunidades, la soledad también se cuela por las rendijas del alma. Y eso, ni los focos ni los premios pueden remediarlo. La pregunta es, ¿volveremos a ver a Khan entregado al amor como lo hizo con Sara? ¿O se blindará emocionalmente para evitar más decepciones? Algunos apuntan a que ya ha recibido mensajes de apoyo y de interés por parte de celebridades que no pierden oportunidad. Pero él, según sus propias palabras, no quiere más fuegos artificiales. Busca calma, verdad, profundidad. Quizás por eso ha empezado a mostrarse más reservado. Menos publicaciones personales, más enfoque en lo profesional. Incluso su actitud en entrevistas ha cambiado, ya no esquiva las preguntas con picardía, sino con cierta melancolía. Como si en el fondo supiera que encontrar ese amor auténtico podría ser su papel más difícil. Y mientras tanto, los fans siguen ahí. Algunos lamentan la ruptura, otros la celebran esperando una reconciliación con antiguas parejas. Pero todos coinciden en algo, Khan Yaman merece ser feliz. No solo como galán de novela o protagonista de épicas aventuras televisivas, sino como hombre, como ser humano que también anhela lo que todos buscamos en algún momento. Un amor que se quede, que no se desvanezca con el primer viento en contra. Quizá la historia con Sara fue solo un capítulo más. Intenso, lleno de lecciones, y probablemente imborrable. Pero no el final del libro. Porque si algo ha demostrado Khan a lo largo de los años, es su capacidad de reinventarse, de levantarse una y otra vez con el corazón abierto, dispuesto a intentar de nuevo. Y eso, en un mundo donde muchos prefieren cerrar puertas para evitar el dolor, es un acto de valentía. Tal vez, solo tal vez, el amor verdadero esté más cerca de lo que él cree. Solo necesita, como todos, reconocerlo cuando llegue, y estar preparado para dejarse amar sin condiciones. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.